programas de las provincias también existen. Debo empezar este programa haciéndole llegar a la familia de Raúl Simón mi pesar por su fallecimiento. Raúl y Carlos se hicieron cargo de Radio 2. Anteriormente se llamaba Radio General San Martín, en el 99.3 siempre, y yo era de mi propiedad. Tuvimos una muy buena relación, en especial con Raúl, hombre vinculado estrechamente con Tato Romero Félix. Tato, Raúl Simón y yo intentamos legalmente la incorporación de Tato como senador nacional y se contó con el apoyo de Eduardo Menem, que era presidente de la comisión, y se contó también con la negativa de la actual vicepresidenta, que entonces era senadora, Cristina Fernández de Kirchner. Recuerdo los días que pasamos juntos con Raúl, una buena persona. A Carlos y a sus familiares, mis respetos. Ahora seguimos con nuestro programa. El diario de hoy nos informa que son 53 los procesados por la primera megafiesta clandestina. El evento contó con 303 invitados que fueron identificados y resolvieron su situación en distintas instancias. ¿Y qué pasa con la Quinta Olivos? El cumpleaños de la pareja del presidente. Resulta que se condena a 53, o se los procesa a 53 jóvenes asistentes a una fiesta en plena pandemia. Los otros de los 303 presentaron distintas alternativas, la cuestión que son 53 los procesados, porque hicieron una fiesta en plena pandemia. Y el presidente y los funcionarios que estuvieron presentes, o los amigos de la pareja del presidente Alberto Fernández, en estos momentos están dos jueces peleando la jurisdicción a ver a quién le toca. Todos, el kirchnerismo tiene temor de que la jueza interviniente sea la viuda de la primer matrimonio de Nisman, aquel fiscal de la causa de la AMIA que fue muerto el día antes de hacer un informe en la Cámara de Diputados de la Nación. Así son las cosas. Por eso yo digo en el inicio del programa, ya, ¿quién le cree al gobierno nacional? Había una película que decía, norteamericana, ¿quién le teme a Virginia Woolf? Tenía un desarrollo distinto, por supuesto. Y acá, trasladando ese esquema o esas frases, podemos decir, ¿quién le cree al gobierno nacional? Resulta que Fernández
Alberto es el presidente. Tiene en cierto modo la suma del poder, por eso es presidente. Un día dice una cosa, otro día dice otra, otro día se desdice. Ahora resulta que nos invitan o nos dicen que se terminó la pandemia. Por un decreto declaran de que se puede andar sin barbijo por la calle, al aire libre. Ayer, hoy, 50, 100 personas con las que uno se cruza en la calle, el 90% estaba con barbijo. Es decir, solamente un 10% escaso tomó en serio lo que dispuso el gobierno nacional. Los taxistas, los remiseros, todos están con barbijo. Y para colmo, la ministra de Salud, cuando hace los anuncios de que se abre el panorama, que podemos hacer reuniones, entran extranjeros a nuestro país, lo hace con el barbijo puesto. Entonces, si la ministra hace los anuncios con el barbijo puesto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos el barbijo menos, tal vez incluso cuando estoy frente a las cámaras. Pero la mayoría, el total de los periodistas, cuando están frente a las cámaras no usan el barbijo. Entonces, para colmo, tenemos a la vista el diario El Litoral, página 10, que nos hablan de que 50 jóvenes son procesados. ¿No hay que procesar a los que estuvieron en Olivos? ¿Tienen un privilegio por ser funcionarios o ser presidente? Y acá viene a cuestión algo que establece la Constitución Nacional. El artículo 68 de la Constitución Nacional establece que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones. Y acá viene el tema. Se cree de que la inmunidad parlamentaria, que pueden hacer cualquier cosa y no pueden ser interrogados ni procesados. Pero sigamos leyendo el artículo 68. No pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Reitero, por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Es decir, que se lo protege como legislador en el recinto, es cuando está ejercitando su mandato, o podemos decir también afuera, pero cosas vinculadas por su mandato de legislador. No es una, digamos, una libertad absoluta que tienen los legisladores, y esto para decir lo que quieran, hacer lo que quieran. Pueden robar un auto, pueden, como un senador de Tucumán que fue gobernador y está con un tema de abuso sexual. Y como es senador, no lo procesan, no puede, está iniciado el juicio y ahí está. Pero abuso sexual está dentro del mandato del legislador. Indudablemente que no. Pero lo notable es que esta situación
no se repite con el presidente ni con el vicepresidente. Por eso volvemos al tema de los procesados por la primera megafiesta clandestina, que fueron 300, nos dice el diario, y 53 los procesados, porque fueron a una fiesta clandestina en el sentido de que estábamos en pandemia. Y el presidente festeja el cumpleaños de su esposa, compañera, no sabría cómo calificarlo, y no pasa nada. Todavía están los jueces peleándose. También tienen que rendir cuenta, porque si nos piden a nosotros que nos cuidemos, si hay 53 procesados, ¿por qué no procesar a los que estuvieron en esa fiesta de Olivos? Por eso digo, ¿quién le cree al gobierno nacional? ¿Le cree el gobierno nacional cuando reparte heladeras, cocinas con garrafa, bicicletas tratando de cambiar el voto de la gente? Sobre esto yo tengo una anécdota. Yo era amigo de don Julio Romero, dirigente justicialista, que en paz descanse. Un día estaba en su casa, en la calle Irigoyen, conversando con él de política, por supuesto, y viene un parroquiano, le avisan que hay un parroquiano del interior de la provincia que quería hablar con él, que necesitaba hablar con él. Entonces le digo, bueno, don Julio, lo dejo con su correligionario. Y don Julio me dice, no, Gundisque, quédese, siéntese acá, quédese sentado. Y entra, háganlo pasar. Y viene el parroquiano y le dice, don Julio, los otros partidos están regalando cosas y cosas, comida y zapatillas y demás, y no sé qué hacer con la gente, con mi gente, es decir, con los justicialistas. Entonces don Julio Romero, hábil como era, le dijo lo siguiente: decile a tu gente que reciba todo lo que le dan. Total, ellos saben por quién tienen que votar. Y eso debemos aplicarlo a lo que está pasando en este momento. Si viene alguien y le regala al hijo de un votante una bicicleta, una cocina, lo que sea, plata, hay que recibir, porque la situación está difícil. Pero como dijo don Julio Romero, ustedes saben por quién votar. El regalar bicicletas no asegura el voto, ni bicicletas ni cocinas, todo, o heladeras, todo. ¿Quién paga eso? Nosotros pagamos, los contribuyentes. Entonces, ¿podemos creer en la palabra del presidente o ya el presidente no habla? Le ordenaron, no tiene dignidad. Le ordenan, le dicen de todo, lo insultan y él sigue sentado en la presidencia. Le ordenaron que no hable más, que no haga discurso, no diga nada, que visite, sí, se abrace con la gente para satisfacer su ego personal, pero resulta que no debe hablar. Quien habla es Mansur, es gobernador o gobernador electo y renunciante ahora para ser jefe de gabinete. Él es el vocero, él es el que habla.
es más vocero que el vocero. Él es el que habla, el que maneja las provincias, y Guado, ministro del Interior de la Cámpora, quedó pintado. ¿Cómo quedó pintado Kicillof? Porque le pusieron a Insaurralde, un intendente de jefe de gabinete, y todo su gabinete está formado por intendentes de los distintos municipios. Kicillof, que hablaba 1 hora y media en contra de Macri, ahora habla 2-3 minutos y ya deja a Insaurralde. Entonces, cuidado, sigamos usando el barbijo, sigamos cuidándonos. Ninguna epidemia se termina por un decreto. ¿Qué pasó en Israel? Tenía vacunado el 80 y algo % con las 2 vacunas. Y era una gran alegría todo, y de golpe, púmbate, comenzó otra vez la epidemia. Y tuvieron que suspender todo. En algún momento, no recuerdo bien la frase, el presidente Fernández dijo que prefería cualquier cosa menos que hubiera un muerto. Y tuvimos más de 150 muertos por la epidemia. Y ahora dice, vayan, hagan. Total, tenemos elecciones el 18 de noviembre o el 14 de noviembre. Entonces, se permite ahora que todos los paraguayos que votan en Formosa puedan entrar libremente, tanto a Formosa como en otros lados, gente que residen fuera de la provincia. Bien, hemos hecho una nota con el ministro de Justicia de la provincia muy rápida, porque le surgió de improviso un llamado del gobernador. Yo quiero decir algo sobre esto. No es un dicho del ministro, aclaremos bien las cosas. No es un dicho del ministro. Ya vamos a escuchar lo que dijo el ministro. Pero yo voy a hacer un razonamiento. Los radicales, la Unión Cívica Radical, está planteándose la elección de 2023, más de 2 años. Macri dice que el candidato del 2023 tiene que ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero no tienen sentido común los dirigentes. Tenemos elecciones dentro de 2 meses. Esperemos 2 meses. Y después que ganemos o perdamos la elección, yo creo que la vamos a ganar. Estoy convencido que vamos a ganarle al kirchnerismo. Y después pónganse a discutir si va a ser radical el próximo presidente o va a ser de el partido de Macri, o qué va a pasar. Pero por el momento mantengan la unidad, señores dirigentes, mantengan la unidad. No es momento para discutir quién puso más. Y decíamos en el programa anterior que si el país fue pintado de amarillo, que es el color del PRO, y por qué no una parte amarilla y una parte roja, que es el color de la Unión Cívica Radical. Bien pintado de un solo color. Y que así tenemos que llegar a las elecciones del mes de noviembre. Vamos a un corte.
Desde la ciudad de Corrientes demostramos, en equipo con la provincia, nuestra capacidad de atender la emergencia sanitaria. Gracias al esfuerzo y al compromiso de cada vecino, iniciamos una nueva etapa. Pero solo de nosotros depende seguir así, más unidos que nunca, a pesar de la distancia física. No aflojemos, seamos responsables, sigamos cuidándonos, que juntos vamos a salir adelante. Gobierno de la provincia de Corrientes y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. Estamos con el doctor Ángel Piacenza, que es jefe de terapia intensiva del Instituto de Cardiología de Corrientes. El solo hecho de citar que un profesional desempeña un cargo de importancia en el Instituto de Cardiología nos habla de un buen profesional, porque el Instituto de Cardiología marca rumbos en todo el noreste y diría que en todo el país. Bienvenido a nuestro programa, doctor Piacenza. Quisiéramos que nos dé su opinión sobre la situación en estos momentos en la provincia y en el país de la pandemia del coronavirus. ¿Qué opina usted? ¿Estamos en condiciones ya de sentirnos liberados de la pandemia? ¿Todavía tenemos que seguir cuidándonos? ¿Cuál es la situación? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Muchas gracias. Y con respecto a este tema, de entrada le digo, bueno, la pandemia no se terminó. Simplemente estamos en un respiro, en un descanso, y no sabemos cómo va a seguir. Nadie puede adivinar cómo va a seguir. Pero mirando un poco las experiencias de otros lugares, lo que ocurrió cuando se relajaron las medidas y se hicieron muchas aperturas simultáneas, es que los casos aumentaron. Y aumentaron al punto de llegar a una tercera ola, como pasó en Reino Unido, como pasó en la India, como pasó en Estados Unidos, en Israel, y básicamente con el crecimiento de la cepa delta. La cepa delta está en la Argentina, no tiene una circulación muy amplia actualmente, tampoco es fácil saberlo porque el nivel de testeo que se hace es muy bajo, y también el nivel de secuenciación, que es determinar de qué tipo de virus estamos hablando, es decir, tratar de determinar si es la variante delta, también se hace de manera muy escasa, ¿sí? Y aparte tardan mucho los resultados. O sea que hay una incógnita. ¿Qué podemos decir de los números duros? Y sí, podemos decir que hay una reducción significativa de casos, que en Corrientes de tener 80 pacientes en terapia intensiva, hoy hay 18, de tener 200 pacientes en clínica, hoy hay 30. Eso es una realidad, y que hay obviamente menos mortalidad, sí. Pero sigue habiendo casos, siguen habiendo casos. No es que desapareció el virus, bajó la incidencia de una manera muy importante que permite aventurarse a este tipo de respiro, digamos, que dé una apertura a las actividades, a la economía, que también es importante, por supuesto, porque mucha gente vive del turismo, y bueno, una de las cosas que se está abriendo ahora es el turismo. Pero hay que hacerlo con sumo cuidado, con una vigilancia estricta que nos permita estar atentos a cualquier repunte de casos. Y que ninguna medida de estas tiene que ser definitiva, ni dar la idea de que la pandemia está superada, ni alentar el no uso del barbijo, ni ninguna de esas medidas que son baratas, sencillas y que la gente ya las incorporó a su hacer diario, digamos. ¿Qué cuesta usar el barbijo? Bueno, si me dicen está en un ambiente abierto y no hay nadie alrededor, perfecto. Ahora, si vas a una cancha de fútbol, ahora se abre el fútbol, y si vas a una cancha de fútbol y este fin de semana juegan y están 30.000 hinchas de River, y yo no creo que haya mucho distanciamiento realmente, a pesar de que... indudablemente. Ese es el punto. Ese es el punto, y es una cosa preocupante porque también uno entre líneas lee, ¿no es cierto?, que hay una intencionalidad política detrás de esto, ¿no? O sea, es como que el gobierno trata de dar una idea, el gobierno nacional me refiero, de dar una idea de que estamos liberándonos, de que estamos superando, de que vamos a estar mejor y tal, como brindando apertura de las actividades económicas, pero creo que tiene, digamos, hay un tinte político que no lo podemos soslayar. Estamos a un mes y medio de las elecciones, pero yo creo que a la gente hay que decirle, miren, hay que seguirse cuidando.
esto puede ser una pausa, esto es una reducción de casos, de ninguna manera la pandemia terminó. Doctor, no tenemos ni el 50% de la población con las dos vacunas, digamos, de Sputnik, que es la habitual que hemos usado, en la cual yo tengo 88 años, estoy vacunado con las 2 dosis de Sputnik. Ahora, ¿cuántas vacunas? Hay más de 20 millones de vacunas que no se han utilizado. ¿Cómo se puede justificar que en un caso como el que estamos viviendo en el país y en el mundo, que haya tantas vacunas, por ejemplo la Pfizer, que necesita una gran mucha refrigeración, sí, que pueda estar, dicen que hoy llega algunas vacunas Pfizer a Corrientes y otras más tarde. Tuvimos que haber tenido hace años, un año por lo menos, la vacuna Pfizer, y en algunos casos pudieron haberse evitado la muerte. Ahora, yo recuerdo que la Argentina brindó o facilitó el hospital militar a Pfizer para que haga sus primeros experimentos o segundos experimentos. Después rompimos con Pfizer porque decían que había ciertas cláusulas que hoy las acepta el gobierno nacional con la soga al cuello. ¿Por qué no se hizo lo mismo hace un año o año y medio? Ese es el problema. Y dejemos de lado eso. ¿Por qué hay tantas vacunas? Según el diario de la Nación, cerca de 20 millones de vacunas que no se han aplicado. ¿Hay problemas en en personal idóneo para vacunas? Bueno, con respecto a las vacunas, lo que usted dice es así, y justamente con lo que veníamos hablando anteriormente, si la apertura de todo, medidas conjuntas de apertura simultánea, etcétera, etcétera, con un 47% de las personas con las 2 dosis de la vacuna y con un 65% que recibieron al menos una dosis. Estamos muy lejos de otros países como Israel, como usted mencionaba hace un rato, que con 80% de vacunados tuvo un pico muy importante, justamente por la bajada de las defensas, por apertura de actividades, etcétera. Tiraron el barbijo y tuvieron que volver a usar el barbijo, ¿no? Por decir de una manera sencilla. Y con respecto a esa vacunación que es ineficaz, porque bueno, es ineficaz, me refiero, las vacunaciones son efectivas, son seguras, etcétera, pero el ritmo de vacunación es muy lento y estamos llegando recién, ahora en un mes seguramente llegaremos al 50% de la población inmunizada con 2 dosis. Y bueno, dentro de esos errores, el error de no haber usado Pfizer de entrada fue clave, porque haber rechazado la vacuna por algunas cuestiones, digamos, de protocolo, política, sí, haber evitado que mucha gente se inmunizara rápidamente con esa cantidad de vacunas que ofrecía Pfizer inicialmente, hubiese cambiado totalmente la perspectiva. Y con respecto a las vacunas no colocadas y almacenadas, guardadas, como dicen, en la heladera, y bueno, también una ineficacia en la cantidad de vacunas que se aplican diariamente. Hay fluctuaciones, de repente hay 300.000 vacunas, de repente bajan a 100.000, porque gente capacitada, hay logística. Es cuestión de hacer un esfuerzo grande para aplicar la mayor cantidad de vacunas, unas 400.000 dosis diarias sería ideal para llegar rápidamente a un porcentaje más importante de personas con las 2 dosis de vacuna, que nos permita estar más protegidos, sobre todo de la nueva cepa, la Delta. Mire, doctor, yo soy diabético desde hace casi 40 años, o más, ¿no? Ya perdí. Diariamente me coloco 1 o 2 veces, por lo menos 2 veces, insulina. Es decir, que tengo alguna experiencia de cómo se vacuna. Hace meses me ofrecí,
públicamente como vacunador, y como yo debe haber muchísimos diabéticos, lamentablemente somos diabéticos que vamos, y no es una cuestión graciosa, pero que podemos colaborar con alguna instrucción previa que se nos dé, que no es lo mismo la aguja de la insulina con la aguja que se utiliza en estos casos, pero que podemos colaborar para acelerar ese proceso, esos 20 millones que están sin... No hubo eco, no hubo ninguna trascendencia de eso. Todavía estamos a tiempo de hacer un llamado a que nos convoquen a los diabéticos, que sabemos manejar la inyección de insulina, como que podemos manejar también la inyección de cualquiera de estas marcas que están en estos momentos afectadas al tema. Pero bien, ¿usted cree de que estamos camino de una terminación que podamos decir, porque le dice que con una vacuna de Sputnik el resultado es negativo, no es suficiente? No sé si estoy en lo cierto, ¿es así? El esquema de vacunación completo incluye las 2 dosis de vacunas, ¿sí? La generación de anticuerpos con una dosis de Sputnik es muy buena, ¿sí? Está en el 80 y pico % y llega a más del 90% con las 2 dosis. Cabe aclarar que ninguna vacuna es 100% eficaz. Todas las vacunas tienen un porcentaje de ausencia de eficacia, pongámosle 10%. Entonces ahí está la respuesta cuando dicen, tenía las 2 vacunas y se enfermó y le fue mal. Bueno, podría haber estado en ese grupo donde la vacuna no es efectiva. Ningún medicamento es efectivo y ningún medicamento está libre de reacciones adversas. Lo que uno mide cuando usa una vacuna es la relación riesgo-beneficio. En este caso, el beneficio de aplicar las vacunas en un marco de pandemia, por supuesto, con una enfermedad muy contagiosa y potencialmente letal, supera ampliamente el riesgo. Por lo tanto, obviamente que las vacunas se deben continuar usando y se deben usar y se debe incrementar el ritmo de vacunación para llegar a una mejor inmunidad. La pregunta es, si estamos en el final o vamos a una tercera ola, no lo sé. Yo creo que nadie lo sabe y el tiempo va a dar la respuesta. En general, después de las medidas de apertura, que ahora empiezan a regir a partir del 1 de octubre, un mes después de eso se evalúan los resultados o se ocurren las consecuencias de estas aperturas. Entonces yo creo que en noviembre vamos a tener noticias de cómo nos va con esta apertura y si vamos hacia una lenta finalización de este problema o volvemos a una tercera curva con las consecuencias que eso implica. Las autoridades sanitarias nacionales desestiman la aplicación de una tercera dosis. Ahora, y también hablan de la mezcla porque no está siendo suficiente el abastecimiento de una determinada vacuna, de la mezcla de vacunas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, con respecto a la combinación de vacunas, está bien, porque todas las vacunas tienen seguridad y eficacia y no se ha demostrado, sobre todo las que son compatibles unas con otras, no se ha demostrado problemas en asociar vacunas. Hay gente que se ha puesto hasta 4 vacunas porque ha viajado, porque ha andado por otros lugares. En general no hay un problema con la combinación de vacunas. Y con respecto a la tercera dosis, un poco la postura oficial del gobierno es que hay que tener más gente vacunada con una dosis o con 2 dosis que tener algunos con una tercera dosis. Entonces ellos quieren completar el esquema lo máximo posible, que se complete la segunda dosis, progresar y más adelante, dijo la ministra Carla Bisotti, evaluarán la posibilidad de una tercera dosis o un refuerzo. Digamos. No es que se desestima, sino que se prefiere dar la primera y segunda dosis antes que dar la tercera a los que tenemos 2 dosis. Exactamente, como pasó en su momento cuando decían, mejor tener muchos más vacunados con una dosis que pocos con 2 dosis. Entonces, en primera instancia, trataban de ir creciendo en una dosis, porque algún grado de protección daba.
Eso tiene que ver con la escasez de vacuna y con la ineficacia del ritmo de vacunación, porque si esto fuera más rápido y más eficaz y hubiera más vacunas, y de entrada hubiera habido más vacunas, hoy seguramente estaríamos hablando de la tercera dosis sin problema. Correcto. Bien, dentro del Instituto de Cardiología, ¿hay internados también con COVID-19? No, en este momento no. Hemos tenido sí pacientes donde se asociaba la enfermedad cardiovascular, un problema cardíaco, a el COVID, y bueno, hemos tratado pacientes que han llegado directamente, hemos recibido pacientes derivados al hospital de campaña, y hemos trabajado con los pacientes con COVID, pero en este momento, como los casos están a la baja, la verdad que estamos muy aliviados y no hay pacientes. Es decir, que se internaba a aquellos que tenían problemas cardíacos y que tuvieron la mala suerte de adquirir el COVID-19. Exactamente, eran en realidad pacientes que estaban cursando con COVID y que tienen una complicación cardíaca, una complicación aguda que nosotros podríamos resolver en el instituto. Entiendo. Bien, esperemos que las medidas que adopta el gobierno nacional no sean únicamente medidas de carácter o de tinte político, porque la juventud quiere salir a bailar, quiere salir a divertirse, y entonces políticamente nos conviene que vayan, de darles esa satisfacción. Yo uso ejemplos personales, doctor. No hace 2 o 3 meses nos invitaron mi señora y a mí a un casamiento en un local donde estábamos bastante gente, con un ruido de música que ensordecedor, tremendo. ¿Cuál fue la consecuencia? Los novios adquirieron COVID y media docena, incluso personas que estaban sentados al lado nuestro, tuvieron COVID. Quiere decir que no es una excepción a todo esto, como bien señala usted. Y esas personas pueden tener con 2 dosis y podemos llegar a tener enfermarnos con COVID-19. Bien, doctor, yo le agradezco y creo que sus dichos son de importancia para el común de la gente, que es a la que tenemos cada uno en lo suyo. Yo hago mis evaluaciones políticas y sociales y usted hace las suyas desde el punto de vista médico, que es el que tenemos que atender y entender en estos momentos. No es cuestión de que salgamos a decir viva la Pepa y aprovechar que hoy se está tirando la casa por la ventana, y eso nos va a liberar del riesgo de adquirir el COVID. Sigamos el razonamiento de nuestro invitado de hoy y esperemos que no ocurra nada, porque si alguien piensa que le puede rendir políticamente el hecho de que haya más afectados o más muertes, es una persona despreciable. No puede ser que nadie quiera que el mal sea un elemento político, ni tampoco el bien. Gracias, doctor, por su presencia. Nosotros seguimos con nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el Banco de los Correntinos. Estamos hoy con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Buenaventura Duarte.
Muchas gracias por su tiempo, doctor, te agradezco especialmente. El Colegio de Abogados en el programa anterior hizo referencia a la necesidad de una ciudad judicial, es decir, concentrar todos los juzgados en un edificio o en una zona determinada. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, la verdad que está en el pensamiento, porque lo conozco, del señor gobernador, la idea de hacer un lugar donde todo el Poder Judicial se concentre en su tarea. No solo los juzgados, sino también el Ministerio Público y también algunos organismos que dependen del Poder Judicial, trabajar en forma de una, digamos, por ponerle un nombre, una ciudad judicial. Tenemos ejemplos en otras provincias que eso se hizo en un plan también urbanístico, en combinación con la intendencia de ese lugar. Claro. Tiene sus beneficios, y eso no es sin duda, porque no solo urbanísticamente se constituye un polo digamos, de habitacional y de trabajo, sino también comercial. Lo que sí hay que pensar bien dónde hacerlo, porque el acceso tiene que ser muy fluido, porque no se olvide, si está el fuero penal, tiene que haber lugar para que accedan móviles policiales, una serie de factores que también hacen al funcionamiento y a la operatividad. Creo yo que en la gestión 2030 el gobernador propuso algo. Definitivamente ustedes saben que no se firmó el convenio, pero todavía no se lanzó digamos, ese trabajo que se hizo con todos los ministerios. Deseo hay, intenciones hay, pero hay que hacer un trabajo conjunto con el municipio y con el Poder Judicial. Sí, el municipio está pensando trasladarse digamos, a Santa Catalina, pero los accesos a Santa Catalina no son buenos, únicamente da la avenida Maipú, ¿no? Mire, hablar de un lugar es muy prematuro. Hay que hacer un estudio, inclusive hay que hacer un estudio junto con el Poder Judicial. Ellos también, es obvio que deben participar, debe ser una participación conjunta y con todos los organismos que dependen de ese funcionamiento. Ahora, ¿hay muchos locales alquilados del Poder Judicial? Hay alquilados y propios. La verdad que sería una solución para que el profesional pueda acceder en un solo predio a todos los fueros y trabajar en forma ordenada y sí, facilitaría mucho el trabajo profesional. Ahora, la parte de derechos humanos, ¿qué intervención tiene el Ministerio? El Ministerio tiene la intervención del control del patronato, que estamos trabajando muy bien con el juzgado de ejecución, tenemos un contacto fluido con ellos y vamos avanzando porque recién este año nos han trasladado desde el Ministerio de Seguridad todo el personal del patronato. Ahora sí podemos presupuestariamente solicitar digamos, dinero para que pueda ser destinado con la finalidad de la reinserción social de los detenidos. ¿En qué consiste el patronato? Y trabajar en forma conjunta con el juez de ejecución unos meses antes de la salida del detenido condenado y un seguimiento con asistentes sociales y con, si es posible, con psicólogos en conjunto con la unidad carcelaria y trabajar para que él, no solo él sea reinsertado en la sociedad, sino también su familia. Ahora, la habilitación de la nueva cárcel, ¿eso ayuda también al sistema de patronato? Sí, por supuesto, es una cárcel muy moderna, con escuelas, con lugares abiertos para huertas, tienen un espacio muchísimo más grande para hacer deporte, para trabajar
más humanamente con el detenido y tienen talleres, van a tener una serie de beneficios que podría facilitar la reinserción social del detenido. Bien, tenemos entendido que usted tiene una reunión con el gobernador en estos minutos, así que en otra oportunidad vamos a ampliar esta conversación para cuando usted tenga un poco más de tiempo. Sí, muchísimas gracias. Para mí un gusto hablar con una persona con tanta experiencia en la provincia y en el país, que enriquece también mi persona. Muchas gracias. Dejamos entonces al señor ministro en libertad para atender sus compromisos que han aparecido con posterioridad a nuestro acuerdo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por comprender también que y queda pendiente una nueva entrevista. Cómo no, muchas gracias. Seguimos con el programa. Estamos mejorando la infraestructura y los servicios en las SAPs de toda la ciudad. Junto a la provincia, ya refaccionamos a nuevo las salas de los barrios Río Paraná, Barrio Nuevo, Quilmes, Sichero y Santa Marta. Además, remodelamos 18 SAPs y estamos terminando las refacciones integrales en las salas de los barrios Pirayuí, Primera Junta, Güemes, Ferré, Quinta Ferré y Galván. En todas ellas, sumamos equipamiento médico y mobiliario completamente nuevo para brindarte una atención de calidad. En toda la ciudad cuidamos tu salud y la de tu familia. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes, Gobierno de la provincia. Nos decía el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Bienaventura Duarte, en los minutos que pudimos hacerle una nota, porque tenía la necesidad de concurrir a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno, porque había una reunión de ministros que estaba pensada para más tarde, pero que el señor gobernador la adelantó. Él destacaba a nuestra pregunta la necesidad de una ciudad judicial, es un nombre, una ciudad judicial, para mí. Yo sí destaco una vez más la necesidad de que así como el Banco de Corrientes pudo hacer ese hermoso edificio inaugurado ya hace unos días, pero que también va a servir para otras, funciones administrativas de la provincia, era necesario que se haga un edificio nuevo, no una adaptación de edificios que fueron previstos para otra cosa, sino un edificio pensado para tribunales. Yo prefiero hablar de tribunales y no de ciudad judicial, donde estén los juzgados civiles, donde estén los juzgados penales, donde estén las cámaras, donde esté el Superior Tribunal de Justicia, que esté todo junto, porque va a ser bueno para el ejercicio profesional y va a ser bueno para la justicia, el tener todo cerca y poder hacer cumplir con las distintas disposiciones de los códigos de fondo y de los códigos procesales. En estos días se va a aplicar recién en Corrientes, en la circunscripción 1 de judiciales, el nuevo Código de Procedimientos Penales. Primero se aplicó en el interior y por último se aplica en la primera circunscripción. Indudablemente que hacen falta inversión para traer para la aplicación de este Código de Procedimientos en la primera circunscripción, muebles, locales, etc. Pero seguimos emparchando. Un letrado tiene en este lugar que atender un juicio
y a las 10 cuadras tiene el otro lugar donde atender otro juicio. Y entonces así se pierde tiempo y se retrasa la administración de justicia. Bien se dice que justicia tardía dejó de ser justicia. Y el no tener concentrado todos los tribunales en edificios modernos, con la aplicación de toda la tecnología que tenemos hoy en día, es para mí imprescindible. Porque no todo es el Poder Ejecutivo, que también necesita un edificio donde concentrar todo. Por el momento hay algo que se va a hacer en el edificio del banco. Acá hay una mezcla de cosas, banco y Poder Judicial. En el edificio antiguo de la calle Carlos Pellegrini, San Juan y Julio, dividiendo por Julio sobre la mano derecha, el edificio antiguo, funcionó tribunales hace muchos años atrás. Después pasó al Banco de Corrientes. El Banco de Corrientes hizo su edificio de pisos también en la esquina, donde estaba el Globo de Oro de Félix García-Baile antes. Y resultó que o le quedaba grande el edificio para el banco, mal concebido o mal proyectado. La cuestión es que pasa el hacer edificio de tribunales. Otra vez, tribunales banco, ahora banco tribunales. Quedó únicamente para tribunales ahí el último piso del salón de actos. Después, tribunales va hacia Julio Rioja, donde estaba el bazar inglés de don Antonio Rocheski. Y así fuimos desparramando algunas cosas del banco y otras cosas de la justicia, hasta que con muy buen criterio el banco resolvió hacer el edificio nuevo actual. Pero todavía no ha trasladado todo. Hay cosas que se atienden o se manejan desde el edificio de Rioja y 9 de Julio. Sería conveniente dejar ahí algo, es una sugestión, dejar ahí algo como para cuestiones elementales y trasladar todos esos oficiales de crédito al edificio nuevo. Porque si queremos hablar con un oficial de crédito que nos atiende, estamos en Rioja y Julio. Pero si queremos hablar con un director, tenemos que ir allá cerca de la Costanera para hablar con un director. Entonces, volvamos a la reunión de hoy con el ministro. Le hicimos notar la necesidad de un edificio y coincidimos en que hay que concentrar la justicia. Hay muchos locales alquilados, otros que dice el ministro que son de propiedad del Estado, donde funcionan distintas cosas de la justicia. Aparte, si uno quiere pagar algo en renta que hace a la cuestión de justicia, tiene que sacar número y se lo dan para dentro de 2 o 3 días o 4. Cuando uno quiere comprar una estampilla nomás legal para aplicar a un oficio o para lo que fuera. Grave error. Entonces, hablamos también con el ministro del Patronato de Presos. Y tengo a la vista la ley 4510 de San Juan, que es de 1978. La voy a sintetizar.
El artículo 2 dice que está comprendido en este régimen legal de patronatos de presos liberados toda la población penal de la provincia, los detenidos con causa judicial en proceso, los detenidos con sentencia judicial firme, los condenados condicionales, los excarcelados, los liberados condicionales. El patronato de presos liberados y excarcelados tendrá por finalidad, y esto es importante porque ahora tenemos una cárcel modelo. Voy a repetir una vez más que fue un proyecto de ley que presenté cuando era diputado, el hecho de que se construyera dos cárceles, una acá y otra en Curuzucuatiá. Pero el patronato de liberados y excarcelados, dice el artículo 3, tendrá por finalidad contribuir a la disminución de la criminalidad y la reincidencia, procurar trabajo a los comprendidos en este régimen teniendo en cuenta sus respectivas situaciones legales, mantener comunicación con las familias de aquellos que estuvieron privados de libertad, visitar a los penados para estudiar su personalidad, motivos que le determinaron a delinquir, inclinación al trabajo e índice de su posible readaptación social, informar a las autoridades judiciales correspondientes sobre la oportunidad o conveniencia de otorgar a determinados condenados los beneficios de la libertad condicional. Y siguen los distintos beneficios: procurar el buen trato de los internos en los institutos penales, etc. Yo la verdad no tengo conocimiento de que exista una ley del patronato de presos liberados y encarcelados similar en Corrientes, similar a la de San Juan. Yo insto, si es que no está legislado, a los diputados y senadores de nuestra provincia a ocuparse del tema, que es muy importante, porque si buscamos la readaptación del procesado o condenado, a procurar dar trabajo a aquellos que son liberados, está bien que en la cárcel nueva pueden realizar distintos trabajos, pero y después cuando son liberados, ahí es donde tiene que actuar la ley de patronatos. Esperemos que si no es en este periodo legislativo que ya termina el 10 de diciembre, en el próximo de 4 años, donde hay muchos diputados jóvenes que piensen que también los condenados necesitan rehabilitación y una ley del patronato es necesaria. Bien, será hasta nuestro próximo programa en que vamos a abordar el próximo viernes en profundidad todo el tema de la hidrovía, de los caminos que está haciendo Paraguay y Brasil para llegar directamente a los puertos chilenos, entrando por Salta y por Jujuy, al paso de Jama, todo eso, y vamos a invitar a tratar de que profesores o ingenieros que están en estos momentos organizando por sistemas Zoom. A mí no me gusta entrar, he sido invitado en los primeros, no me gusta este sistema, no me gusta participar, ya decliné participar en él, porque hay 2 o 3 oradores que hablan 15, 20 minutos y cuando uno quiere decir algo, dice, se terminó el tiempo. Y entonces queda todo como quedamos todos los que estamos dentro del sistema Zoom, quedamos sin poder expresar nuestra opinión. Yo voy a tratar de organizar
con la Federación Económica, con el Centro de Ingenieros de Corrientes, con el ingeniero Simula El Chaco, que es uno de los que está promoviendo todo este tema, y me parece bien que ese tema se toque, pero que se analice en conjunto la cuestión: ¿para qué sirve la hidrovía? ¿Para qué sirven los puertos? Económicamente, si van a tener carga, ¿qué cargan? ¿Cuál va a ser el resultado mejor para el productor? Será entonces hasta nuestro próximo programa.